Lean, hoy hablamos sobre la construcción o de la construcción de personajes. La construcción o la deconstrucción. Y la deconstrucción también, ¿no? La construcción del personaje. La verdad que todos los años que hago teatro siempre... Yo tengo una formación muy independiente, muy del trabajo, del escenario. También participé en la Escuela de Teatro Tito Guerra y ahí también fui como incorporando muchas herramientas para construir personajes y siempre creí que no hay una receta para crear un personaje. Creo que la única receta o lo único que uno tiene que seguir es transitarlo, vivirlo, y es la única manera de hacerlo propio y crear un personaje. Mi única manera de crear un personaje fue transitarlo, hacerlo en el ensayo, en el primero, en el segundo siempre digo, me pasa lo mismo de decir, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago teatro? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no sirvo? Y después ya empiezo a decir, pero esto es así, por ahí va por acá y vas... Entonces la construcción del personaje siempre va de la mano del trabajo. ¿Qué sucede cuando te encontrás, ¿no? con ese personaje al cual le tenés que poner nada más y nada menos que tu cuerpo entero para poder desarrollarlo? Es casi como un proceso de gestación, sí. ¿no? Como una elaboración tan propia en realidad, que no sé, ¿qué sucede en ese momento? Hay incertidumbre, un gran desafío. De todo. Por lo general a mí me produce un miedo de decir, ¿cómo? Y voy por acá y cómo hago esto. Uh-huh. Porque uno también al crear el personaje siempre lo está mirando desde uno. Y por ahí el personaje no es uno. Entonces el miramiento que tiene que tener sobre el personaje no es pararse desde uno. Entonces tenés que empezar... Primero empezás con las dudas, la incertidumbre de decir cómo hago, cómo se puede mover, qué características puede tener. Entonces te crean un millón de variables, un millón de cosas. Porque puede ser infinito. Sí, totalmente infinito. Y por ahí uno hasta creas cosas que te complican la existencia totalmente. ¿Pero por qué lo creas así? Claro, vos decís, mi personaje no tiene un brazo y vos decís, ¿por qué hago esto? Es genial, güey. No, para esto que me decís me remonta a Kiko. Inmediatamente, sí, con esos cachetes, yo digo, ¿cómo pudo, no? Durante años. ¿Cómo piensa la cantidad de años que lo hizo? Pobre hombre. Retomemos. Pero sí, por ahí los actores cuando tomamos los personajes y creo que uno siempre quiere dar lo mejor de uno y buscarle esas características y siempre por ahí te vas por algún lado y la gente te mira y dice, ¿cómo lo hace? Y uno cuando está ahí arriba, el pobre, Kiko también lo debe haber vivido en el sentido de que ya es habitual. Es Kiko, son los cachetes así y lo vivo así y así soy yo, digamos. Creo que todas esas cosas van sumando a que los personajes te lleven a algún lado, ¿no? Y el por qué el personaje es como es. Porque no es solamente lo que dice el texto, sino qué es lo que le sucede, cómo está, por qué está así. Voy a seguir utilizando el ejemplo de Kiko. Que Kiko esos cachetes, ¿por qué así? ¿Por qué no? ¿Por qué así? ¿Y qué es lo que influye eso en él? Claro. Como ser así. ¿Qué pasa con los libretos o los guiones cuando determinan quizás un contexto social y político? ¿Siempre está acompañado de esto o no? ¿Cuánto influye quizás, ¿no?, el contexto histórico en las obras teatrales? Mucho. Yo creo que influye mucho porque el contexto histórico marca a la situación en la que están los personajes. Si estás en una obra en el cual el contexto histórico en el que se está planteando esta obra es en medio de una crisis, los personajes no van a estar 100% felices, no la van a estar pasando tan bien. Siempre te va a tocar de formas distintas, pero el contexto histórico siempre tiene que estar, o el actor ser consciente de dónde es. Cuando trabajo en talleres y en espacios más de formación, siempre les digo a los chicos, piensen de dónde vienen, qué es lo que traen. No es lo mismo llegar a tu casa a las 10 de la noche después de haber trabajado todo el día a levantarte recién, digamos. Tu caminata va a ser distinta, tu forma va a ser distinta
Y así como eso modifica, el contexto histórico modifica. Histórico, político, social, todo modifica. Siempre hay que ser muy consciente de eso. Y más, nosotros somos creadores de ilusión, de llevar a la gente a un momento, y es difícil. Pero por ahí, uno en el teatro también también La gente es mala, la última obra que estoy realizando, que nos vamos a los años 90. Me gusta decirlo así, la gente es mala y comenta. Y comenta. Me gusta decirlo así. Comenta. Ay, y comenta. ¿Qué comenta la gente? La gente es ¿no? mala. 90, ahí nos... Pero mirá la década, Te vas el contexto histórico argentino, sí. ¿no? Te vas a los 90 y un montón de gente nos dice, los 90, y lo viven y dicen, che, pero qué parecido, y lo comparan mucho con lo actual, y qué sé yo, bueno, muchas miradas distintas, pero también eso te hace dar cuenta, o por ahí de lo cíclico que es la historia, ¿no? Sobre todo en nuestro país, como vamos repitiendo por ahí algunas cuestiones, pero la historia creo que es muy importante en la creación. Y ahí aparece tu último personaje, lo vamos a traer un ratito a él, porque es el más cercano a Roberto Álvarez. ¿Qué le pasa a Roberto Álvarez? ¿Cómo estás, Roberto? Roberto sufre. Roberto, mirá, es una persona que tiene muchas frustraciones, tiene millones de cosas encima. Pobre Roberto, yo lo quiero mucho a Roberto, la verdad que es el último trabajo, pero... necesita abrazos. Ay, sí, Roberto, pobrecito. No, Roberto vive una situación que por ahí muchos están pasando ahora, que es de una crisis laboral, una crisis económica, pero que se lleva a la casa, digamos. Es un contexto de crisis generalizado, por decirlo de alguna manera. Así que a Roberto le cuesta bastante su día a día, y por ahí la tiene a su Emilia al lado, que ya la pudiste conocer, Emilia, una mujer bastante complicada. No te voy a permitir que digas eso de Emilia. Es una mujer complicada, yo la conozco. No. Yo también. Tiene su Emilia que por ahí no colabora demasiado. Así que también lo molesta, pobre Roberto. Yo a Roberto lo quiero un montón, la verdad que es uno de los personajes que te diría que me costó más. Me costó mucho Roberto porque es más natural, es por ahí el que más cercano a lo natural de los trabajos que yo hice. Y es difícil para el actor. Los actores somos más exagerados, somos más... Y a Roberto lo tuve que medir mucho, lo tuve que bajar de situaciones que yo lo llevaba más al extremo, y bueno, eso también tuvo que ver mucho la ayuda de José Luis ahí, la ayuda del director. Por último, ya hablamos de cómo es la construcción. ¿Qué sucede con la deconstrucción? ¿Cómo te sacás ese personaje que estás interpretando por momentos en tu aquí y ahora, digamos, y para volver a retomar al Lean de siempre? Y es muy gracioso esto, porque por ahí vos vas por la calle y la gente te ve y ve el personaje y piensa que uno puede meterse en el personaje así nomás y salir. Nunca lleves un maletín. No, nunca jamás. Nunca jamás. Igual no lo creo, porque ya por los caminos que elegí en mi vida no creo que vaya a tener maletines en mi vida. Salvo que sea un personaje, pero no lo creo. La construcción es un trabajo muy de concentración, muy de revivir, muy de conectar también con el cuerpo, activar también todas las partes del cuerpo. Es un trabajo bastante físico, bastante intelectual. Y la desconstrucción, yo creo que es un poco más simple, por lo menos mi experiencia. La verdad que no he tenido así como personajes que te pueda decir que no pude dejar, que no pude salir del personaje. Tipo acá. Sí, exactamente. Yo creo que el cansancio también del final de las funciones también te hace como el... Necesito sacar a Roberto. Eso, como un porque respiro. Sí. Y sale. Eso sí, no sé cómo hace la gente de televisión. Que es otro circo totalmente distinto al teatro. Yo tengo mis técnicas también. Serán para otro capítulo, ¿crees? Ahí vamos, voy a estar yo sentada ahí y ella acá. Invertimos personajes. Totalmente, ¿no? Vamos a invertir ahí el rol y vamos a hacer la deconstrucción y la construcción del personaje de televisión. Pero eso. Eso, gracias. Gracias a vos. Muchas gracias, León.